Bien, vamos a iniciar con las instrucciones, ¿verdad? Que se planteaban para ustedes. Aunque yo sé que es un poquito básico, ¿verdad? Siempre para tomarlo en cuenta ya para sus próximos exámenes. El segundo parcial y para el final, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta leer indicaciones y seguirlas, ¿verdad? Entonces decía instrucciones, ingrese a los campos de su examen la información que se le solicita, datos obligatorios que ustedes deben escribir en los campos personales, número de carnet, nombres y apellidos, su número de salón donde reciben clases, horario, nombre y apellido para primera hora. Recuerden que el salón es 203 y para el horario de segunda es 207B. Este era un examen de comprensión, por lo que el uso de documentos o dispositivos electrónicos pues obviamente no estaba permitido. Era de manera individual y debían responderlo de forma clara y concisa, siempre dejando constancia del procedimiento en la parte práctica, en donde les habían asignado el espacio. Debían conectarse a la reunión de Google, que correspondía al primer periodo de clase, a ese enlace, ¿verdad? Y mantener su cámara encendida durante el tiempo completo que durará la evaluación. Y pues el incumplimiento de este requerimiento daba lugar pues, a anularle sus exámenes. También decía que se determinaba que si se determinaba que usó herramientas como la IA o algún buscador de internet, así como de trabajo cooperativo, también era considerado como motivo para una calificación de 0 puntos. El incumplimiento de los requisitos indicados y una conducta inapropiada, pues también era para anularlo. El examen tenía una duración máxima de hora con 40 minutos. Era hora y 20 para realizar el examen y 20 minutos pues para subir la parte práctica a la plataforma. No se aceptaba fuera de plazo, ¿verdad? Entonces el examen constaba de 2 series. La serie número 1, que era de selección múltiple, y se les presentaban pues 17 preguntas con valor de 1 punto cada una, y la serie número 2 que tenía un problema práctico, ¿verdad? De ganancias derivadas del comercio internacional. Se hacía mención que una vez iniciado el intento no podían abandonar el examen, y en el caso de los exámenes prácticos pues la nota siempre está sujeta a revisión al procedimiento efectuado y debidamente cargado en la plataforma. Entonces, como le mencionaba antes, el espacio disponible que encontrara abajo de ese examen, la carga del documento la debía de realizar después de enviar su examen. Entonces, se hace mención también de que si se iba a revisar la fecha y hora en que fueron elaborados los documentos y el nombre del autor. Si usted incorporaba un documento que no era de su autoría, no tendría nota en ninguno de los problemas, ¿verdad? En este caso ustedes solo tenían uno, ¿verdad? Y los documentos de soporte a incorporar en la plataforma debían ser enviados en PDF. Si realizaban escaneo o toma de fotografías de documentos, debían compartirlo en este formato para ya luego cargarlos a la plataforma virtual de exámenes. Recuerden que los documentos tienen un límite, ¿verdad? Y no se aceptaría la entrega de documentos por otro medio. Aquí es importante aclarar que en caso de que ustedes para el segundo parcial o para el examen final pierden la conexión con la plataforma durante el desarrollo del examen, ya sea por conectividad, baja conectividad de la señal, algún corte de energía eléctrica u otros, y se les interrumpe el proceso de evaluación, en cuanto tenga nueva conexión, pues deberá volver a ingresar a su intento y la plataforma lo lleva a donde estuvo por última vez dentro de su examen y ya puede continuar con normalidad. Y se aclara esto, ¿verdad? Por temas de fallas de internet, o de energía o de su equipo, pues no van a tener ningún soporte porque es ajeno al personal. Y pues aquí, si ustedes gustan, pueden tomarle siempre una captura
al personal de apoyo técnico que siempre está ahí por cualquier duda o consulta de ustedes y que se pueda pues solucionar, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar la serie número 1, que eran las 17 preguntas de selección múltiple. La idea pues de este espacio no es solo decirles pues cuál era la respuesta correcta, sino explicarles el por qué. Porque en el examen, recuerden que era de comprensión, ahí mismo lo indicaban las instrucciones. Y pues la idea es comprender cada pregunta porque era parte de la evaluación. Entonces vamos a ir en el mismo orden que les iba apareciendo a ustedes. La pregunta 1 nos decía, una de las razones por las que se creó la teoría del comercio internacional se asocia a, inciso A, la estructura comercial homogénea de los países, B, la estructura comercial heterogénea de los países, C, la autonomía de los gobiernos y D, el surgimiento de la teoría clásica. ¿A alguien le gustaría iniciar? ¿Qué respondió o cuál fue la respuesta que seleccionó? Disculpe, licenciada, ¿sí está presentando? O tal vez soy solo yo, no logro ver nada, solo veo su perfil. Sí estoy presentando, Brandon. ¿A alguien le ocurre lo mismo que a Brandon? Sí, a mí también. A mí también, Johanna. ¿No les aparece el PDF? No. Déjenme compartir de nuevo. Gracias, Brandon. Gracias, compañeros. Ahorita sí, gracias. Ahorita sí les aparece. Bien. Bueno, el resto eran instrucciones, ¿verdad? Eran instrucciones que estaban en el examen y que ustedes debían seguir. Entonces ahí no nos perdimos nada. Por favor, compañeros, siempre seguir instrucciones. Es muy importante para ustedes porque después se hacen algunas cuestiones que ya están descritas y no hay para dónde, ¿verdad? Siempre y cuando estén indicadas las instrucciones no podemos hacer nada. Mándalo, Ludwig, dígame. Con esa me recuerdo yo que lo hablábamos a principios de la clase, que una de las razones porque ya existía comercio entre países es porque cada uno adquirió su propia autonomía. Era cuando los mercantilistas, ¿verdad? Donde sirvió el mercantilismo, ya podían comerciar entre países. Eso me recordé yo que había hablado la doctora. Exactamente, Ludwig. Así es. Yo sé que a veces nos confundimos un poquito ahí, ¿verdad? Decía que, recuerden que el comercio internacional se fundamenta en el hecho de la dotación de los recursos, ¿verdad? La productividad laboral y las condiciones tecnológicas. Y pues que difieren entre naciones. Entonces, haciendo que sus estructuras comerciales y costos al final terminan siendo desiguales. Entonces, si los países pues todos fueran iguales al comercial y tuvieran las mismas relaciones de costo, pues no existiera ningún incentivo ni beneficio mutuo para realizar intercambios. Entonces, por eso es que a veces se confunde un poco por el tema de la heterogeneidad que da origen y sentido al comercio. Pero esta pregunta, pues, como les decía, ¿verdad? Confundía un poco porque esa es más que todo una consecuencia, ¿verdad? Esa heterogeneidad fue una consecuencia, no una razón como tal. Y como bien lo dijo Ludwig, los clásicos necesitaban pues construir una teoría distinta a la del comercio dentro de un mismo país porque las naciones son entidades políticamente soberanas, ¿verdad? Entonces cada gobierno controla su propia moneda, puede imponer aranceles, restringir la movilidad de capital y trabajo a través pues, de sus fronteras y por lo tanto aplicar su propia política económica. Entonces, dentro de un país, el trabajo y el capital se mueven
libremente pues entre regiones. Y entre países no, pues precisamente porque cada gobierno es autónomo. Entonces esa política, esa autonomía, ¿verdad? Es la que obligó a tratar al comercio internacional como una rama ya separada de la teoría económica general, con supuestos pues distintos ya a los que ellos venían manejando en su comercio interior. Entonces, como bien lo indicó Ludwig, la respuesta correcta era la autonomía de los gobiernos. Bien, entonces, aquí les tengo una pregunta. Imagínense si el gobierno internacional necesitó una teoría separada por la autonomía de los gobiernos, ¿qué pasaría si existiera un solo gobierno mundial? ¿Qué creen ustedes que pasaría? No habría comercio, no sé. Exacto, Ludwig. No habría comercio, ¿verdad? Un solo gobierno, una sola moneda, libre movilidad de trabajo y capital entre países. Entonces dejaría de tener sentido una teoría distinta para el comercio internacional, ¿verdad? Porque el supuesto que la justifica es esa inmovilidad de factores entre naciones. Entonces eso desaparecería. Entonces en ese escenario, pues el comercio internacional se comportaría igual que de un comercio. No existiría un comercio como tal, ¿verdad? Entonces no habría aranceles, no habría tipo de cambio, ni política monetaria distinta entre cada país, ¿verdad? Entonces, no sé si quedó claro por qué era esta respuesta. Sí, perfecto. Entonces, continuamos con la número 2. Decía, desde las perspectivas de la teoría pura del comercio internacional, su estudio contempla A, los efectos que tendría un cambio de la demanda sobre la relación comercial entre países. B, los efectos en la balanza de pagos. C, los posibles desequilibrios de la balanza de pagos. Y D, ninguna opción es correcta. Bien, aquí es importante distinguir entre la teoría pura y del comercio internacional, la teoría pura, ¿verdad?, del comercio internacional y ya la teoría monetaria. Recordemos que la teoría pura estudia los aspectos reales. ¿Qué nos referimos con esto? Precios relativos, términos de intercambio, patrones de especialización y sí, los efectos de los cambios en la demanda sobre estas relaciones comerciales. Sin embargo, la balanza de pagos y sus desequilibrios pertenecen ya al terreno de la teoría monetaria del comercio, entonces que al final es un objeto de estudio distinto. Por eso, las opciones sobre la balanza de pagos quedaban descartadas. ¿Y cuál era la que nos quedaba? Nos quedaban los efectos que tendría un cambio en la demanda sobre la relación comercial entre los países. No sé si queda claro. ¿Por qué queda el efecto entre cambio de la demanda sobre la relación comercial? Ludwig, dígame. Pues yo creería como lo que decía ayer en la clase, ¿verdad? Que ya pues en una economía cuando se intercambia pues se reducen los precios y pues eso incrementa la demanda y el consumo. Pero yo no coloqué esa, yo puse ninguna, la opción es correcta. Sí, yo también. Yo también puse ninguna opción es correcta. Yo me acordaba que la teoría del comercio internacional me acuerdo que pusieron estudia la economía mundial, algo así me recuerdo que decía en la teoría. Sí, recordemos que habría la diferencia entre teoría pura, ¿verdad? Y teoría monetaria. Y la balanza de pagos siempre va referido a la balanza de pagos. Y la teoría pura del comercio internacional ya hablaba de patrones, de intercambio, de especialización, de los efectos que hay en esa demanda sobre la relación que mantienen en los países. Entonces, no sé si les queda claro.
¿El por qué sí era ella y ninguna de las anteriores? Bien, Luz. Gracias, Dylan. Bien, entonces continuamos con la número 3. Decía, según el Banco de Guatemala, las remesas para finales del 2026 reflejarían A, mayor dinamismo, B, estabilidad en comparación con el año previo, C, los efectos de mayores ingresos del país guatemalteco y de menor dinamismo. Eso, bueno, yo lo creo con el menor dinamismo, ¿verdad? Por todo el tema de que la inflación a nivel global, bueno, también en Estados Unidos está resistiendo y que pues las deportaciones también han sido bastante elevadas. Entonces, pues esto sí reduciría bastante las remesas a comparación a inicios del año. Bueno, desde esa lógica marqué menor dinamismo. Menor, perdón. Yo Sí, puse menor mayor dinamismo. dinamismo, yo puse mayor dinamismo, supuestamente en el documento que nos enviaron sí mostraban que a pesar de las perturbaciones que había en Estados Unidos, las remesas seguían fluyendo, no habían disminuido. La única vez que disminuyeron fue en la crisis del 2008, de ahí hubo mayor dinamismo. De ahí las remesas crecieron indefinidamente, no han parado de crecer. ¿Alguien más? Ludwig dice menor dinamismo. Brandon dice mayor dinamismo. Bien. El Banwat, pues, como bien lo señalaba Brandon, había venido señalando que aunque el nivel de las remesas se mantiene alto, la tasa de crecimiento pues está desacelerando, es decir, hay menor dinamismo, no una caída pues en términos absolutos necesariamente, sino un ritmo de expansión más lento que en años anteriores. Entonces, esto explica por qué factores con el mayor control migratorio en Estados Unidos, pues la incertidumbre también sobre las políticas de deportación, además de las condiciones pues más restrictivas en el mercado laboral estadounidense, para esa población migrante ha hecho que sea el flujo de divisas sí sigue creciendo en términos absolutos, pero el Banco de Guatemala prevé una desaceleración en su tasa de crecimiento, ya pasando de periodos de expansión pues, atípicas a un ritmo de incremento más moderado y estabilizado. Por lo tanto, las remesas finales para 2026 reflejarían pues un menor dinamismo. ¿Por qué se sorprende, Ludwig? Porque no me recuerdo si eso coloqué. Pero si usted me respondió ahorita que era menor dinamismo, ¿qué pasó Sí, ahí? es que Brandon me quiso ayudar. Se puso nervioso, los nervios del examen en el momento. Pero es que yo había puesto menor dinamismo por, digamos, lo que me acordaba haber leído, porque decía, en efecto, las remesas familiares enviadas a esta región continúan mostrando mayor dinamismo, incrementándose por arriba del 8%, pero creo que no, tal vez lo leí mal. Sí, miren, es que las remesas siguen creciendo, ¿verdad? Pero a menor... Ajá, exactamente, pero a menor medida que había estado. Y ellos dicen para finales de 2026, ¿verdad? Entonces ahí, por eso les decía, es un examen que la doctora diseñó como para ustedes de manera que sea de análisis, ¿verdad? De comprensión. Entonces, ahí sí es menor dinamismo, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Vamos con la número 4.
Una de las principales características al mercantilismo realizado por David Hume y Adam Smith se centra en A, los límites de la especialización del trabajo, B, la fuente de riqueza de los países, C, los elevados costos de transporte y D, ninguna opción es correcta. La fuente de riqueza de los países. Sí, muy bien. Esa la asocié porque, bueno, primero David Hume, ¿verdad? Decía que la acumulación de oro pues iba a llevar a una inflación y que la de la balanza de superavitaria que pensaban los mercantilistas que sería eterna, pues al final de cuentas no era así, ¿verdad? Porque después iban a tener mayor inflación, mayores costos y menor competitividad a nivel internacional, ¿verdad? Y ya luego Adam Smith vino a decir que la riqueza no estaba en la acumulación de metales también, sino en la especialización y división del trabajo, o sea, cuánto productiva podía ser una economía, un país, ¿verdad? Así es, perfecto, Ludwig. Así es, ellos, tanto Hume como Smith, lo criticaban al mercantilismo, ¿verdad? Porque le atribuyeron que confundir la riqueza cabal de una nación con la acumulación de los metales preciosos, oro y plata. Para los mercantilistas, un país rico era un país con mucho oro en sus arcas. Eso era lo que ellos decían. Pero, como bien lo menciona su compañero Smith, ya en La riqueza de las naciones, ya él argumenta que la riqueza está en la capacidad productiva de un país. O sea, el trabajo, la división del trabajo, la producción de bienes y servicios. Y Hume, pues, por su parte, demostró pues el mecanismo de flujo de precios especie, que ya acumular oro no era pues generar riqueza duradera, porque terminaba elevando los precios internos y ya generando conflictos en la competitividad. Por eso, pues la crítica es sobre la fuente de las riquezas, no sobre los costos de transporte, como bien se mencionan las otras respuestas, ni en los límites de especialización. Entonces, la respuesta era la fuente de la riqueza de los países. ¿Vamos bien? Sí, licenciada. No, hombre, pero ¿por qué las caritas tristes? No se desanimen. Ahí vamos. Recuerden que cada una tenía el valor de un punto. No, pero mire yo muchas caritas tristes ahí. Les falló la IA. Me preocupan. Sí, tal vez. No, es que uno se pone nervioso. Uno se pone nervioso ahí, uno ve todo igual. A mí me pasa. Yo veo todo igual, los de los nervios, me pongo ahí a ver y tal vez coloqué la respuesta correcta y luego de los nervios elimino la correcta y coloco la errónea, ¿verdad? No suele pasar mucho. Entonces, no. Para usted eran todas ningunas correctas. No, hombre, no. Pero vamos bien, mire, solo llevamos 4 puntos. Aquí solo llevamos 4. Vamos a ver el resto. El resto sí las deben de tener bien. Sí, todo se vio en clase. Todo se los dio la doctora. Y era un regalo, imagínense. Para ustedes. Bien. Vamos a pasar a la número 5. Que decía, de acuerdo a la teoría planteada por David Ricardo, un país tiene una desventaja absoluta en la producción de ambos bienes. A, debe importar el bien en el que su desventaja absoluta es menor. B, no debe de comercializar. C, debe importar el bien en el que su desventaja absoluta es mayor. D, debe implementar medidas de política comercial. Y E, ninguna es correcta. Si dijera Smith, la opción correcta sería no debe comercializar, porque según él eso no existía, no me podía. Pero como no... No pero es, como sino no que dije... Ricardo, ¿no?
Ajá, fue David Ricardo. Exacto. Y fíjese que yo aquí le había puesto donde su desventaja absoluta es menor, ¿verdad? Pero luego vi que la palabra era importar, porque así dice en la de David Ricardo, que uno debe exportarlo donde tiene su desventaja absoluta menor, ¿verdad? Pero como esta es al contrario, ¿verdad? Importar sería la mayor. Me recuerdo que eso coloqué. Así es, Ludwig. Era muy importante ahí diferenciar, ¿verdad? Miren, recordemos que aquí es el tema de ventaja comparativa. Entonces, decía, incluso si un país es menos eficiente que el otro en ambos bienes, es decir, que tenía desventaja absoluta en los dos, también le conviene comercial. Eso era lo que decía la teoría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se debe especializar y exportar el bien en el que su desventaja absoluta es menor, justo lo que decía su compañero, ¿verdad? E importar el bien en el que su desventaja absoluta es mayor. Ahí es donde le conviene más dejar que el otro país pues produzca. Entonces, Ricardo demostró que el comercio genera ganancias para ambos países, aún sin ventaja absoluta, siempre que existan diferencias en los costos relativos, ¿verdad? Entonces, para entenderlo un poquito más, ¿verdad? Porque yo sé que ahí en desventaja, ventaja absoluta, comparativa, hacemos un poquito de enredo, ¿verdad? Entonces, yo me lo imagino así, ¿verdad? Que imagínense si tu vecino es mejor que ustedes haciendo pan y también haciendo pasteles. Entonces, ustedes son malos haciendo ambas cosas, pero son un poco menos malos haciendo pan y pésimos haciendo pasteles. Entonces, ¿qué dice David Ricardo? Demuestra que a ustedes les conviene concentrarse en el pan, ¿verdad? Que es su desventaja menor. Y comprarle, es decir, importar los pasteles a su vecino, donde ustedes son peores. Así, ambos pues ahorran tiempo y ganan un bien, ¿verdad? Entonces, ese fue el gran aporte de Ricardo, ¿verdad? Fue demostrar que un país con desventaja absoluta total no queda pues fuera del comercio. Se debe especializar y exportar aquel bien donde su desventaja sea menor e importar el bien donde su desventaja sea mayor. Entonces, como bien lo dijo su compañero, se debe importar el bien en el que la desventaja absoluta es mayor. Bien, ahora pasemos a la número 6. Vamos con, según Adam Smith, no, es David Ricardo. Según David Ricardo, la teoría de la ventaja comparativa implica A, el trabajo puede adoptar distintas formas en el proceso productivo. B, los únicos factores productivos se constituyen en trabajo capital. C, el trabajo no se utiliza en la misma proporción en la producción de todos los bienes. D, el trabajo se utiliza en la misma proporción en la producción de todos los bienes. Y la E, ninguna opción es correcta. ¿Qué se recuerdan ustedes que respondieron aquí? Que ya no me recuerdo. Yo solo que sé que ya Haberler fue el que dijo que ya pues para producir algo se tenía que utilizar otros factores, ¿verdad? Entonces yo descartaría la de que no sería esa porque ya Haberler se introdujo eso, ¿verdad? Que había más que trabajo en lo que formaba parte de la producción. Pero yo diría que el trabajo se utiliza en la misma proporción, algo así, es un supuesto. No me recuerdo bien. Yo coloqué la B. Creo, no me acuerdo tampoco.
los únicos factores productivos. Yo coloqué en la C, el trabajo se utiliza en la misma proporción en la producción de todos los bienes. Así es, Herbert. Perfecto. Ahí vamos. El trabajo se utiliza en la misma proporciones de factores, capital y trabajo combinados, ya en diferentes formas según el bien. Pues Ricardo asume que el trabajo es el único insumo y que se utiliza en la misma proporción en la producción de todos los bienes. Es decir, no hay distintas intensidades pues, de factores entre sectores, solo distintos niveles de productividad de trabajo. Entonces, por lo tanto, la respuesta era la D. Ahora pasamos a la número 7, que nos decía el enfoque mercantilista impulsaba A, salarios altos, B, salarios bajos, C, menor población, D, ninguna opción es correcta. Salarios bajos. Así es, salarios bajos. ¿Por qué? Los mercantilistas pues defendían los salarios bajos porque para ellos pues mantener costos laborales reducidos era la forma de que un país pues produjera bienes más baratos, exportara más y pues así acumular pues más metales preciosos, ya sea vía superávit comercial. ¿Qué nos refiere comercial? Sí, y estos salarios bajos se mantenían porque ellos promovían que la gente tuviera bastantes hijos, ¿verdad? Aumentando la oferta laboral que bajara los salarios. Uh-huh. Entonces, al final, su objetivo era maximizar las exportaciones y minimizar las importaciones. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, eran salarios bajos. Pasamos a la pregunta número 8. Según el enfoque monetarista, la acumulación significativa de metales preciosos conducía a menores precios, B, mayor dinamismo en la actividad económica, C, mayores precios y D, menores importaciones. Pues los monetaristas siempre han dicho que un incremento en la masa monetaria conlleva una inflación a largo plazo. Yo me basé en eso para decir que era mayores precios. ¿Todos concuerdan? ¿Estamos de acuerdo con Ludwig? Muy bien, así es. ¿Qué decía? Que si a un país entra una cantidad pues exagerada de oro, por decirlo así, pero la cantidad de ciertos artículos en una tienda sigue siendo lo mismo, que pasa. Como hay demasiado, por decirlo así, dinero persiguiendo las mismas cosas, todo se vuelve pues más caro. Entonces ahí suben los precios, ahí entra el tema de la inflación. Entonces, al ingresar pues más, pongámoslo así, metales a la economía, se producían mayores precios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se incrementa directamente de la ley de C. Entonces, él decía, toda oferta crea su propia demanda. Si se acepta esta ley, entonces no puede haber, en teoría, una crisis generalizada de sobreproducción. ¿Por qué? Porque todo lo que se produce genera automáticamente el ingreso necesario pues, para ser demandado. Y este fue uno de los supuestos más criticados posteriormente, ¿verdad? Principalmente en Keynes. Y es porque en realidad mostró él que sí podía existir crisis de sobreproducción y desempleo prolongado, ¿verdad? Pero eso lo van a ir viendo ya ustedes más adelante. Entonces la respuesta de la 9 es la D. No existe crisis de producción. Continuamos con la número 10 y decía, según el Fondo Monetario Internacional, en general la política monetaria en los próximos meses se asociaría a tasas de interés de política monetaria menos reducidas, B, tasas de interés de políticas monetarias más reducidas, C, una postura neutral o D, ninguna opción es correcta.
Pues eso serían menos reducidas por el aumento de la inflación. Para tratar de contener esto, pues las tasas no bajarían. Así es. Y eso lo podían encontrar ustedes cuando ustedes leyeron la actualización de perspectivas de julio del 2026, ¿verdad? Justo del Fondo Monetario Internacional. Y pues, informe decía que se preveía una política menos acomodaticia, dadas las presiones inflacionarias que se habían reavivado ya por el aumento en los precios de energía. Entonces los mercados ya se estaban anticipando a tasas nominales de política monetaria más alta, no relajándose realmente. Por eso es la opción correcta de tasas menos reducidas. Es decir, ahí había un sesgo hacia condiciones monetarias más restrictivas y no hacia recortes como tal. Entonces, su respuesta era tasas de interés de políticas monetarias menos reducidas, perdón. Sí, ese era el problema. Si uno te llegaba a ir por... Ahí estamos. Listo. Ahora vamos a la número 11. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un contexto más perjudicial derivado de las tensiones en la economía china, de mayor deterioro de las perspectivas económicas en las economías avanzadas y de mayor deterioro en las perspectivas económicas de América Latina. Yo coloqué la primera de economías emergentes. Me decía Brandon, disculpe, ¿cuál fue la Yo que coloqué usted la colocó? primera. Yo coloqué la primera de economías emergentes. Economías emergentes. ¿Alguien más? Bien, miren pues. Aquí hay que pensar en el canal específico. Recordemos que muchas economías avanzadas nos referimos a la zona euro, Japón, Reino Unido, ¿verdad? Entonces son importadoras netas de energía y que ya tienen pues un margen de maniobra fiscal y monetario más limitado que en ciclos anteriores. Entonces, si las tensiones geopolíticas se intensifican y los precios de energía pues suben más de lo previsto, ese grupo de economías es el que va a absorber el golpe más directo. ¿Por qué? Porque no cuenta con el colchón que sí tienen los exportadores de energía o las economías que se benefician de esa industria tecnológica, ¿verdad? Entonces, justo estaba en uno de sus informes, ¿verdad? Y decía, es claro que los resultados dentro de las economías avanzadas ya son desiguales y tienen un escenario más adverso que profundiza justamente pues esa fragilidad que existe. Entonces, en este caso, el Fondo Monetario advertía un mayor deterioro de las perspectivas económicas en las economías pues emergentes, ¿verdad? En la fragmentación geoeconómica y en los conflictos que aumentan el riesgo global. Entonces, ¿por qué? Porque provoca fugas de capital y afectan con mayor severidad ya a los países en desarrollo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes tienen mayor deterioro en las políticas en las economías avanzadas? Y esta era la respuesta correcta. Ahora vamos a pasar a la número 12. Que nos decía en el contexto de la teoría tradicional del comercio internacional, la disminución de la tasa marginal de sustitución en una curva se relaciona con el hecho de que un país renuncia a cada vez más unidades de bien en el que tiene una desventaja comparativa para obtener una unidad adicional del otro bien,
B, un país produce dos bienes en la misma cantidad. C, un país renuncia a cada vez menos unidades del bien en el que tiene una desventaja comparativa para obtener una unidad adicional del otro bien. O D, ninguna es correcta. La A. La A. ¿Por qué, Herbert? Creo que es lo que mirábamos ayer en la clase, la doctora, de la pendiente de la curva de indiferencia, que su origen es convexa y que, digamos, siempre un país está dispuesto a sacrificar menos de un bien por tener una unidad adicional del otro. Del otro bien para obtener una unidad adicional del primero. Entonces es porque al final el valor relativo de lo que queda del bien de la que tiene como una desventaja comparativa, pues aumenta entre menos tiene de él. Entonces es la misma línea de la utilidad marginal decreciente y aplica al intercambio entre dos bienes, ¿verdad? Entonces la opción correcta era un país renuncia cada vez más unidades del bien en el que tiene desventaja comparativa para tener una unidad adicional del otro bien. Perdón, es esta. Entonces, en este caso era menos unidades, Herbert. No más. Así es cierto, es menos. Bien. Entonces, ahí vamos de la teoría tradicional del comercio internacional para que se registre un precio relativo de dos bienes en determinado país equivalente a la unidad. A, el comercio propicia un mayor número de exportaciones del bien que presenta una ventaja comparativa y un menor nivel de importaciones para el otro bien. B, el comercio propicia un menor número de exportaciones del bien que presenta una ventaja comparativa y un mayor nivel de importaciones para el otro bien. Pues yo ahí coloqué que ninguna era correcta. Bueno, las primeras pues muestra como una relatividad, ¿verdad? Y en las otras dice menor a la unidad, y si es menor a la unidad, pues no puede ser equivalente a uno, ¿verdad? Siempre se necesita una igualdad, Johanna, entonces ninguna opción es correcta. Así es. Muy bien dicho, Ludwig y Herbert. Cuando el precio relativo de los bienes es igual a 1, quiere decir que el costo de oportunidad de producir un bien en términos de otros es exactamente el mismo, ¿verdad? Entonces no hay ventaja comparativa en ninguno de los dos. Entonces, en este punto, no hay una base para la especialización ni para el comercio, no hay bien de ventaja comparativo que exporta más, ni la tasa marginal de transformación ni la sustitución tendrían por qué ser menores a la unidad, sino iguales a 1. Por eso la respuesta es ninguna opción es correcta. Vamos con la número 13. En el contexto de la teoría tradicional del comercio internacional, para que se registre un precio relativo de dos bienes en determinado país, equivalente a la unidad. Lick, no la acabamos de resolver. Sí, toca la 14. Ay, perdón. Es ninguna opción La es correcta. número 14. Sí, solo que marque que ninguna opción es correcta. Perdón. Aquí toca la 14. Muy bien, muchas gracias. Así me están prestando atención. Se los agradezco. Era para ver si estaban atentos. Claro, por supuesto. Bien, número 14. Ya casi terminamos. Bien, en el número 14 dice, en 2024 se consideraba que la economía se encontraba expuesta a riesgos que podrían afectar su desempeño económico. En este sentido, existían pues temores sobre el desempeño de las finanzas públicas debido principalmente a las expectativas de los agentes económicos, B, la posibilidad de emitir bonos de corto plazo, C, la posibilidad de emitir bonos a largo plazo y D, el peso de la deuda pública.
En este caso, pues, aunque el nivel de la deuda pública china era, ¿verdad? Y sigue siendo un tema de atención, recordemos que el temor central del 2024 no era tanto el peso de la deuda pública en sí, ¿verdad? Sino cómo las expectativas de los agentes económicos se encontraban, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? A los inversionistas, a los hogares, a los mercados financieros, sobre principalmente la sostenibilidad fiscal y el manejo de las crisis del sector inmobiliario y de los gobiernos locales que podían desencadenar pues una pérdida de confianza. Entonces, es un riesgo más que todo la percepción y las expectativas que se tienen, que ya de una cifra de deuda por sí sola. Entonces, aquí está la respuesta, ¿verdad? A las expectativas de los agentes económicos. Bien, vamos a pasar a la número 15. Decía, históricamente el comportamiento del envío de las remesas ha sido heterogéneo entre países debido principalmente a la ubicación geográfica de los países receptores, B, el peso que cada país tiene a nivel mundial en cuanto a PIB, C, la ubicación geográfica de los países emisores, y la D, ninguna opción es correcta. Bien, aquí, en este caso, pues ni la ubicación geográfica, ni el peso del PIB de cada país por sí solo tienen que ver con el comportamiento de las remesas entre países. Recordemos que esa heterogeneidad responde más bien a factores como los patrones migratorios específicos, ya las condiciones de mercado laboral en los países de destino, y ya la composición socioeconómica de cada uno. Entonces, el país no depende, el envío de remesas pues no depende únicamente de la ubicación de un país y ni de los otros en mención, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos decir que ninguna opción es correcta. Ahí. Listo. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, Ligda. Bien, entonces vamos con la número 16, es la penúltima. Y nos dice, uno de los factores asociados al mayor flujo de divisas por concepto de remesas familiares que ingresa a países de ingresos bajos y medios se relacionan con A, mayores costos de envío observados en los últimos años, B, la estabilidad del número de migrantes que aumentan sus fuentes de ingresos, C, la debilidad estructural en este tipo de países y D, ninguna opción es correcta. Entonces, recordemos que las remesas, como les mencionaba antes, funcionan en buena medida con mecanismos compensatorios. Cuando un país tiene pues debilidades estructurales, ¿a qué nos referimos? Falta de empleo formal, instituciones débiles, una diversificación productiva baja, pues más personas emigran y envían dinero de vuelta como sostén a sus familias. Entonces, esa fragilidad estructural del país de origen es lo que impulsa tanto la migración como ese flujo de remesas, no la reducción de los costos ni envío de la estabilidad del número de migrantes. Entonces, con esto podemos entender por qué la respuesta es la debilidad estructural de este tipo de países, ¿verdad? ¿Queda claro el por qué? Sí. Muy bien. Entonces, veamos la última pregunta, la número 17. Listo, ya. Dice la número 17, la magnitud de envío de divisas por concepto de remesas familiares a Guatemala observada hasta 2025 influyó en A, las mayores tasas de desempleo registradas en Estados Unidos, B, la crisis económica y financiera de 2008 a 2009,
C, la menor incertidumbre sobre las deportaciones realizadas en Estados Unidos. Y D, la mayor incertidumbre sobre las deportaciones realizadas en Estados Unidos. Era la mayor incertidumbre. Exacto, ¿por qué, Ludwig? Sí, en el texto decía que derivado del gobierno de Trump y que iban a poner nuevas reformas con el tema migratorio, pues eso incrementó el envío de remesas, ¿verdad? Sí, así es, y ahí mismo lo decía, ¿verdad? La rigidez de las políticas de Estados Unidos generó ese efecto precautorio entre migrantes guatemaltecos, sin ya su estatus legal, ¿verdad? Entonces, ante la mayor incertidumbre de ser deportados, optaron pues por acelerar el envío de sus ahorros hacia sus familiares en Guatemala, para ya ellos tener un patrimonio de respaldo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos marcar que fue la mayor incertidumbre sobre las deportaciones realizadas, ¿verdad? Y con esto pues cerramos la serie número 1. Recuerden que el día martes vamos a estar trabajando en la serie 2 sobre las ganancias derivadas del comercio internacional, que fue su parte práctica, ¿verdad? Y si tienen pues algunas dudas puntuales sobre alguna de estas 17 preguntas, pues con mucho gusto lo vamos a estar atendiendo a primera hora, ¿verdad? El día martes. Entonces ustedes pueden ir viendo qué tal les fue en el examen, viendo sus punteos ahí, haciéndose idea de más o menos cómo les fue. ¿Por qué se sorprenden? Todavía no sé, Ronnie. Todavía aún no tengo esa información. Igual siempre la doctora se las traslada, ¿verdad? Pero yo espero que les haya ido bien. Tania, no se preocupe por la asistencia. La asistencia se genera automática. Entonces no hay una. Entonces espero les haya ido bien y que hayan quedado claros los puntos, ¿verdad? De cuáles eran las respuestas. Pero esperemos que les haya ido bien, ¿verdad? Entonces, no les quito más su tiempo. Los veo el día martes. Bueno, les viene Buenas noches, Johanna, gracias. Feliz noche. Feliz fin de semana, chicos. Feliz noche. Buenas noches, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Noches. Feliz noche, gracias.